Dios le bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano pastor Jaime Pérez Ramírez. Y en esta mañana pues nuevamente despertamos amonestando, pero en esta ocasión a la juventud de la iglesia. Bendito es el Señor que vive para siempre. Y quiero que me presten atención en el nombre del Señor, porque queremos hablar algo como consejo a la juventud de la iglesia. También pues felicitamos por aquí y en el nombre del Señor pues pedimos la bendición para el hermano arquitecto Luciano y nuestro hermano Jimmy Cabrera, jóvenes de Dios. Dios les bendiga grandemente. Entonces despertamos esta mañana amonestando a la juventud de la iglesia con el propósito de que la juventud pues tenga un crecimiento para Dios especial en el nombre de Jesucristo. Y podemos agarrar los ejemplos, ¿verdad?, de Pablo y Timoteo. Y quiero que la juventud que me escucha ahora pues lleve la secuencia, siempre como estoy acostumbrado a decir, para que entendamos el propósito de Dios. Recuerde que Timoteo era colaborador de Pablo y era un joven, estamos hablando de un joven de 18 a 20 años, y un joven que tuvo la gran responsabilidad de dirigir una iglesia. Entonces el apóstol Pablo pues le daba pues las instrucciones y este jovencito pues llevaba a cabalidad lo que se le instruía para llevar el evangelio de Cristo donde era enviado por el apóstol Pablo. Es decir, era su gran colaborador y era joven. Sí, tiene una juventud genuina, pero fue un joven que entendió de su ministerio, fue un joven que comprendió para qué fue llamado. Y en ese sentido se sujetó. Se sujetó a su apóstol, se sujetó a aquel hombre que Dios escogió para hacer luz de los gentiles. Y tuvo varios colaboradores, en especial este que estamos hablando en esta mañana. Según el capítulo 3 de segunda de Timoteo, versículo 10, dice la palabra: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Oiga esto. Es decir, Pablo da el testimonio de que te ha seguido, ¿verdad?, pues las instrucciones tal como se le entregó para llevar a Jesucristo donde quiera que fue enviado, el propósito de Jesús. Entonces, si nosotros vamos a lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, bendito sea el Señor que vive para siempre. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Escuche bien, porque quiero amonestar a la juventud y le digo el por qué. Bueno, porque tenemos tantos años pues pastoreando una iglesia y como dice un adagio en el mundo muy verdadero que dice que la práctica hace el maestro. Entonces nosotros tenemos tantos años pastoreando una iglesia y hemos entendido muchas cosas de la juventud y por eso nosotros pues tenemos la capacidad en el nombre del Señor pues de amonestar a la juventud de las iglesias. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Dice: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los que son humildes. Bendito sea el Señor. Y que podemos ver en las iglesias, que en las iglesias hay una juventud rebelde, una juventud que no quiere sujetarse a Jesucristo, una juventud que no quiere sujetarse a las autoridades de la iglesia, que no quiere sujetarse a su pastor. Y eso es muy grave. Eso es muy grave. Bendito sea el Señor, porque la juventud tiene que entender que por más fuerza que tenga de juventud, ¿verdad?, por ese espíritu de gallardía que muchas veces el joven, ¿verdad?, implementa, ese espíritu de gallardía lo quiere Jesucristo para él. ¿Cómo se inicia?
con la humildad, como dice la palabra, sometiéndose a su pastor, ¿verdad? A las ordenanzas de su iglesia, porque es una responsabilidad del joven, porque este joven la tuvo. Y el mismo apóstol le decía, mira, persiste en lo que aprendiste, le decía a Timoteo, porque eso que tú sabes, eso que tú aprendiste, te salvará a ti y salvará a los que te escuchan. Oiga bien, ¿eh? Te salvará a ti y a los que te escuchan. Entonces es evidente que este joven es un ejemplo, conociendo que primeramente el ejemplo de cada uno de nosotros y de cada juventud es Jesucristo. Pero en este sentido que estamos hablando de obediencia, pues el hermano Timoteo es un ejemplo a la juventud. Porque se dedicó, se sometió, bendito sea el Señor, se sometió. Y si la Biblia manda a la juventud que debe estar sujeto, por algo Dios dice que debe estar sujeto. Entonces, había algo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo: cuídate de ti mismo, huye de las pasiones juveniles. Es evidente que el joven tiene una pasión peligrosa, es decir, tiene un potencial pasionista que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ese espíritu, ¿verdad?, de gallardía y poderoso que tiene la juventud, tiene que ejercerla para Cristo, así como la ejerció Timoteo. Es una realidad. La juventud es un poquito dolor de cabeza hacia los pastores. Y en eso estamos seguros. Entonces, por eso tenemos la responsabilidad de amonestar la juventud. Amonestarla. Bendito sea el Señor. El joven tiene que entender que tiene la misma responsabilidad que podemos decir como el mayor de la iglesia, como el más viejito. Porque esto es cuestión de salvación, ¿verdad? Tanto el adulto como el anciano, como el joven, si no tiene un corazón conforme al que Cristo quiere que tenga, entonces es un grado de perdición. Es decir, que la salvación no tiene que ver por edad. Todos tenemos la misma responsabilidad delante del Señor. Todos tenemos la misma responsabilidad. Bendito sea el Señor. Entonces, debemos tener mucho cuidado con esto. La juventud tiene que entender cuál ha sido su llamado, responsabilidad en la iglesia. Y aquí lo dice, sujeto a los ancianos. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los que son humildes. Entonces, eso debemos entenderlo. Recuérdense que nosotros estamos en este ministerio para debatir la palabra, para hacer la pregunta, para dar la respuesta por la palabra, no con dirección humana, porque ¿quién somos nosotros? Nosotros no tenemos la sabiduría. La sabiduría viene del Espíritu Santo que se le da a los hombres para que hable de la grandeza de Jesucristo. Si nosotros no somos nada, al contrario, el Señor Jesucristo nos dijo que cuando hablemos con Dios, dígale: siervo inútil soy. Siervo inútil soy. ¿Quién somos nosotros, como dice la palabra, para que Dios se acuerde de nosotros? Dando a entender que Dios no necesita al hombre, sino el hombre necesita a Dios. ¿Y de qué manera lo necesitamos? Porque lo necesitamos para la salvación. Porque ¿qué le vale al hombre tener de todo si al final pierde su alma? Y que si la salvación no fuera una realidad, como dice el apóstol Pablo, pues entonces comamos y bebamos porque mañana vamos a morir y todo se terminó ahí. No, hermano. Esa no es la realidad de Cristo. Esa no es la realidad de nuestro Señor. El hombre tiene algo que a Dios le pertenece, pero por el pecado el hombre se ha descarriado hacia Dios. Y que esa sangre preciosa de Jesucristo, ¿verdad?, hace el papel del chinchorro, de la atarraya que recoge. Bendito sea el Señor. Y el propósito de nuestro Señor Jesucristo con la juventud es para salvación. El propósito de Cristo con la juventud es que la juventud sean columnas en las iglesias, que sean colaboradores de los pastores, como lo fue Timoteo del apóstol Pablo. Gloria al Señor. Entonces,
Es momento de que la juventud deje la rebeldía en las iglesias, que se someta, que escuche la voz de su pastor, que escuche la dirección de la palabra de su iglesia, la cual todos nosotros estamos comprometidos y tenemos un grado de responsabilidad con ella, delante del Señor. Bendito sea el Señor Jesús, que vive para siempre. Entonces, estamos claros en este sentido. Dios resiste a los soberbios. Está hablando a la juventud. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los que son humildes, y por esta causa muchos jóvenes han caído de la gracia del Señor, porque han sido soberbios, no han sido de humildad. Han llegado al error por no mantenerse en humildad. Entonces, si el Señor nos dice, si el Señor te dice manso, si el Señor te dice humilde, es evidente que ahí está la bendición de Dios, en la humildad. Pero si tú ves y tú te sientes que tú eres soberbio, es evidente que no estás haciendo el trabajo de Dios. Por consiguiente, Dios te va a resistir. Tienes que tener mucho cuidado. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros, los evangélicos, nuestra guía es nuestro Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, la cual nos da el entendimiento, la capacidad, la sabiduría de interpretar su palabra, la Biblia. Bendito sea el Señor, de interpretar lo que nos ha dejado como legado, para que no nos extraviemos del camino. Yo aconsejo a la juventud, como le decía Pablo a Timoteo, preocúpate de la lectura. La juventud tiene que leer la Biblia. La juventud tiene que detenerse a hablar con Dios y pedir al Espíritu Santo que le dé la interpretación de la palabra de Dios, para que llegue a la profundidad del deseo y el querer de nuestro Creador en la juventud. Bendito sea el Señor. Hay que entender esto. Y que los pastores amonestan a la juventud, no es porque queremos ser verdugos de la juventud. Queremos formar en el nombre del Señor, a través de la palabra, a la juventud, para que le sean ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, como dice Efesios capítulo 5. Sé imitadores de Dios como hijo amado, y andén en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa es la realidad, eso es lo que Dios quiere. Que seamos olor fragante, que nos sacrifiquemos en este sentido de obediencia, que la juventud tiene que ser obediente. Hay que dejar la soberbia, la malcriadeza, la falta de sometimiento. Bendito sea el Señor, porque que Dios resiste a los soberbios. Está hablando de la juventud. Ahí está el capítulo 5, versículo 5 de Primera de Pedro. Que no se olvide esa cita. Y si usted quiere saber lo que era un joven dedicado a la obra de Dios, váyase a 1 Timoteo, 2 Timoteo, para que usted vea que no le estoy mintiendo. Gloria a Jesús. Y que la juventud tiene que entender que todos nosotros tenemos la misma responsabilidad. No importa que yo sea un anciano, un viejo, y usted sea un jovencito de 16 años, 20 años. Tenemos la misma responsabilidad delante de Dios. Qué hermoso cuando se ve un joven y una jovencita que le sirven a Dios con vergüenza, que le sirven a Dios con talento, que el Espíritu Santo pone el brillo para que la gente vea que usted es un jovencito de Dios, y que cuando usted es un jovencito que tiene el brillo del Espíritu Santo, usted es ejemplo para los que están en el mundo y los que están dentro de la iglesia. Bendito sea el Señor. Pero hay que hacer un sacrificio de obediencia. Y cuando usted hace ese sacrificio de obediencia, entonces el Espíritu Santo hace el trabajo que tiene que hacer en usted, enviado del Señor. Esa era una amonestación para la juventud. Dios me le bendiga mucho a la juventud, Dios me le guarde, y siempre orando por la juventud del mundo, para que Dios le dé entendimiento, la capacidad y la sabiduría de interpretación de la palabra, para que entienda cuál es el deber de cada juventud delante del Señor, con su iglesia y con su pastor. Dios me le bendiga y Dios me le guarde esta mañana.